Y bueno, Mauricio, vamos a arrancar con fíjate que es interesante lo que pasó con Ken Salazar, ¿no? El día de hoy, eso sí también ha sido el chisme. El día de hoy aparece un reportaje del New York Times. Y la verdad es que es sorprendente porque a diferencia de otros reportajes del New York Times, este está centrado no en contra López Obrador o contra autoridades mexicanas o contra quien sea, sino contra alguien que siempre protege el New York Times, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Esto sí es algo muy extraño, que le pone así: la cercanía del embajador de Estados Unidos con López Obrador preocupa en el gobierno de Biden. Altos funcionarios estadounidenses temen que la relación de Ken Salazar con el presidente de México esté resultando contraproducente y pueda ser un retroceso para los intereses de Washington en la región. O sea, en otras palabras, López Obrador ya habría cooptado, vamos a ponerle así esa palabrita, a Ken Salazar, y bueno, Estados Unidos, según altos funcionarios que nunca dicen quiénes son, dicen que están muy enojados o preocupados por esta razón. Es algo muy extraño porque generalmente cuando se habla de política internacional, siempre Estados Unidos y los medios de comunicación son muy verticales, ¿no? Nunca se salen del guión. Aunque al interior de Estados Unidos se estén peleando y malmatando republicanos contra demócratas, a la hora de las relaciones internacionales es un mismo imperio y funciona exactamente igual. Y los medios también funcionan exactamente igual. Todos se plegan a Washington, a lo que dice la CIA, y la verdad es que no vemos nunca discusión interna. Por ejemplo, vamos a hablar sobre ahorita Ucrania y Rusia. No hay discusión interna entre de republicanos y demócratas. Ambos apoyan a Ucrania y detestan a Rusia. El tema de Juan Guaidó fue exactamente igual y así siempre es. Y los medios de comunicación nacionales también siempre son igual, se aplegan exactamente al imperialismo. Pero ahora sale esta nota, Mauricio, y la es que sí es una excepción de la regla que está atacando a el embajador estadounidense en México, pues porque no es suficientemente fuerte ni nada y que deja que López Obrador haga lo que quiera y en lugar de decirle, ok, sí, Obrador, siempre dice lo mismo de López Obrador, pero que digan del embajador, eso sí está muy extraño. Sí, llama la atención, ¿no? Llama la atención el reportaje, sobre todo porque al final de cuentas estamos hablando de un embajador. O sea, si bien la embajada de los Estados Unidos en México, realiza sus labores, su trabajo diplomático, finalmente el embajador no tiene el mismo nivel que el secretario de Estado, en este caso, por ejemplo, Anthony Blinken, ¿no? Finalmente el embajador sirve como un conducto, una comunicación entre el gobierno de México y la Casa Blanca, pero al final de cuentas quien toma la decisión es la Casa Blanca. Entonces, sí llama la atención que se dé este reportaje. No es la primera vez, fíjate, no es el primer mensaje, el primer trascendido, el primer comentario. Ya se habían dado otros. Ya había visto yo que funcionarios de la Casa Blanca cuestionaban el trabajo de Ken Salazar, aunque no le habían dedicado una nota, un reportaje como tal. Tengo entendido que incluso salió en la portada del New York Times. No lo tengo claro. Pero bueno, es un reportaje bastante extenso que revela ya también, yo creo, lo que está sucediendo en el gobierno de Joe Biden, las diferentes opiniones que se están dando sobre el caso de México, sobre todo porque el presidente mexicano, el presidente López Obrador, pues lo que tiene es una gran presencia internacional, a pesar de que él no llega a los actos políticos, como la cumbre que se dio hace algunos días, pues sigue siendo el foco de atención. Y así lo fue por todo este asunto de Cuba, Nicaragua y demás. Y yo creo que esto es lo que está provocando ya estas reacciones al interior del equipo de Joe Biden, porque no creo que sea Biden también el que esté metido en todo esto. Y Mauricio, aquí está la portada y efectivamente sí sale en la portada del New York Times este reporte. Esta es la portada y aquí sale la nota del embajador estadounidense en México, Ken Salazar.
Entonces, pues sí, López Obrador responde y dice, bueno, para que vea lo que se siente. Una muy buena respuesta. Vamos a escucharlo. Nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo, por eso nuestra política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Entonces, nuestro apoyo a Ken, pero para que vea también lo que se siente. No pasa nada absolutamente. O sea, antes un periodicazo así, era demoledor, tremendo. Ya no. Además, si no tienes razón, si es una falsedad, es una mentira. Antes, ya lo hemos dicho, la calumnia cuando no manchaba, tiznaba. Pero ahora no, aunque se trate del New York Times, el Washington Post, a lo mejor se enojaron por lo de ayer, aunque esto lo preparan con tiempo. Para que vea lo que se siente. Está muy bueno. Fue muy genial López Obrador. Y tiene razón al final, cuando dice, bueno, es que esto ya no es tan importante como antes. Porque también Mauricio, lo que ha dejado la llegada ya de la 4T pero también ha habido no solo en la 4T cambios en todo el mundo. Es que al final, bien que siempre se decía, eso fíjate que lo dijo Jalife en su conferencia, aquí yo fui, y estuvo muy interesante que dijo, bueno, es que antes se consideraba, bueno, el cuarto poder, la prensa, ¿no? Era el cuarto poder. Poder legislativo, ejecutivo y judicial y el cuarto poder. Pero la verdad es que ya ahorita, ya vemos que el cuarto poder, pues ya no existe, porque en el cuarto poder, en la prensa, hay un montón de censura, ¿no? Eso también ha quedado sumamente claro y evidenciado y exhibido en México y a nivel mundial. Ya el cuarto poder que efectivamente con periodicazos podías tumbar a presidentes, ya no existe. Ya esta portada del New York Times queda para la anécdota, para hacer algunos videitos, para que López Obrador se ría un poco, pero no va a ser absolutamente nada. Ya eso también queda muy claro y evidenciado. Y bueno, hay un poder emergente, no quiero decir el cuarto poder, pero bueno, la verdad es que sí tiene influencia como en las redes sociales, pero que creo que tampoco, o sea, no hay las redes sociales es una suma de muchas personas, ¿no? No es que solo sea un influencer o tuitero, youtubero que va a generar una revolución, sino la suma de todos esos sí pueden generar en ocasiones ciertas presiones. Pero ya como que por lo pronto el cuarto poder de los medios sí está muy, muy, muy mal. Sí, fíjate que también hay que centrar un poco el tema y yo creo que todo sobre el reportaje y lo que dice el reportaje, porque hay dos elementos que menciona el reportaje que yo creo que es lo que impulsa, pues ahí lo dicen, este periodicazo en contra de Ken Salazar. El primero de ellos que fue Lorenzo Córdoba a quejarse del presidente Obrador. Lorenzo Córdoba se reunió con Ken Salazar y se quejó de que el presidente está atentando en contra de la democracia por las reformas y todo eso. Entiendo yo que buscando que Ken Salazar también ayudara a frenar la reforma electoral, ¿no? Así como se metieron con el tema de la reforma eléctrica, hiciera exactamente lo mismo. Y que en respuesta Ken Salazar le habría preguntado a Lorenzo Córdoba, oye, pues es que mira, ¿sabes qué? Como que sí me quedan las dudas de que hubo fraude en 2006, ¿no?
que es lo que mismo que ha dicho el presidente, lo sabemos muy bien, que él acusa fraude. Y entonces dicen en el reportaje, ¿cómo es posible que Ken Salazar cuestione eso si ya Estados Unidos validó el triunfo de Felipe Calderón? ¿No? Esa es la primera instancia. Y la otra es también una reunión que tuvo con Amparo Cázar, Ken Salazar, que se reunió con la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Y en esa reunión le dice Ken Salazar a María Amparo Cázar, oye, pues dice, bueno, Amparo hablando de los recursos y el trabajo que están haciendo, y le dice, bueno, oigan ustedes pues que están metidos en el tema de la política o qué están haciendo, o qué hace, ¿no? Diría el meme, ¿no? ¿Están metidos o no están metidos? Y que María Amparo Cázar le dice, no, nosotros no estamos metidos, nosotros nada más estamos siguiendo los lineamientos de nuestra AC, la AC que recibe dinero de Estados Unidos. Porque ¿qué le dice? Bueno, es que nosotros no estamos financiando ACs para que se metan en la vida política, ¿no? Y entonces, porque sí como que parece ser que hay evidencia, y Amparo Cázar le dice, pues yo mi única evidencia que tengo es mi palabra, ¿no? Esa es parte de la conversación, que dicen que no le agradó mucho a Ken Salazar. Y entonces, ese se ve que es el otro choque, porque incluso la fuente que habla con los reporteros del New York Times dice que ellos van a seguir financiando a Mexicanos contra la Corrupción. O sea, también ahí viene la respuesta que ha estado pidiendo el presidente y que no se había dado. El New York Times la responde ahí. Va a seguir financiando a Estados Unidos. Y entonces como que... Pues son fuentes así, entre comillas. Sí, ¿no? son fuentes. Pero yo creo que básicamente lo que sucede es que los grupos que están acá en México van y se quejan allá en la Casa Blanca de Ken Salazar. Y yo creo que por eso es que se arma todo este reportaje en contra del embajador, ¿no? Porque no siguió exactamente las peticiones que hicieron ellos, los reclamos, no sé cómo haya sido el tono de la conversación. Pero tenemos estas dos vertientes, ¿no? El tema electoral, donde Lorenzo Córdoba pide literal la intervención, ¿no?, de un gobierno extranjero en la democracia mexicana. Y bueno, Mexicanos contra la Corrupción, que ya sabemos qué es lo que finalmente hacen. Y lo segundo, es que fíjate, Mauricio, que no sé si te acuerdas, Claudio X González es muy amigo de los editores del New York Times, ¿no? Muy, muy amigo. Entonces, que haya aparecido esta publicación en el New York Times y que al final lo que esté en riesgo es el financiamiento estadounidense de la embajada de Estados Unidos. Es que la que paga es la embajada, ¿no? Acuérdense, Sí. es la embajada la que hace la factura. Esté en riesgo, entonces creo que es lo que motivó. Incluso puedo decir que ante el hecho de que ya salió el reportaje, la verdad es que yo lo que creo es que ya le cortaron. Y esto es lo que motiva el reportaje, ¿no? Porque bueno, es más claro y no más claro el agua, ¿no? Efectivamente, tan Claudio X González y Amparo Cázar están metidos contra López Obrador y la 4T, que ya ellos mismos ya operaron un artículo en contra del propio Ken Salazar. Creo que es de estos reportajes ya tipo extorsión, ¿no? De golpeteo por una tal vez decisión. Eso es lo que yo veo. Porque bueno, en las negociaciones que hay entre México y Estados Unidos por un montón de temas, pero bueno, ahorita que se están dando rumbo a la reunión bilateral entre Estados Unidos y México, es claro y evidente pues, el reclamo de México de que cómo sigues financiando a Claudio X González. Claudio X González está intentando golpear y desestabilizar el gobierno. Cuando menos, bueno, no es que ya déjale financiar, ¿no? Y pues parece que creo que eso caminó, ¿no? Honestamente yo veo eso, un cortón, y es lo que desata este reclamo. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, vámonos a otro tema. Fíjate que ayer Iberdrola recibió un amparo, consiguió un amparo, del multón ese que le había puesto la CRE hace algunas semanas, ¿no? Este amparo por una multa por 9,100 millones de pesos. Un juez dio un amparo, ¿no? Y bueno, estas parecen malas noticias porque al final otro amparo finalmente que le dan a Iberdrola, esto y lo otro, y ya no va a pagar la multa. Pero Mauricio, este es algo, no es tan sencillo así como leer la nota y decir ya valió queso, sino hay algo más. Hay una nueva estrategia legal que vemos
en torno a este tipo de cosas, porque este amparo es muy similar a lo que pasó con el Grupo Alsea, y vale la pena volver a hablar de Grupo Alsea, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, la Grupo, compra de VIPs y todo esto. Grupo Alsea es la dueña de los grandes franquicias restauranteras en México, como Domino's Pizzas, Burger Kings, Pizza Hut, Italian, Starbucks y Vips. Entonces, hace un buen rato, el SAT le puso un crédito fiscal como por 3,000 millones de pesos a Grupo Alsea por la venta de Vips, bueno, la compra de Vips, más bien dicho, y se fue a un litigio, de estos litigios permanentes. Pero entonces pasó algo, que llegó el SAT con un tribunal de justicia administrativa, y bueno, en estos amparos que gana, de todos modos, el SAT tuvo la capacidad de embargar las cuentas a Grupo Alsea para garantizar el pago del impuesto, ¿no? Si es que gana el amparo. Entonces, esta estrategia es que, bueno, vamos a seguir el juicio, perfecto, pero por lo pronto este dinero te lo inmovilizo y no lo puedes tocar, porque si pierdes el amparo, me lo quedo yo. Y ya si ganas el amparo, bueno, pues te lo regreso. Es una forma de cobrarse a lo chino de manera anticipada, vamos a llamarle así. O sea, imagínate qué hubiera pasado si le hubiera aplicado lo mismo a Salinas Pliego, estarían congeladas 40,000 millones de pesos. Pues sucede que a Iberdrola pasó exactamente lo mismo. Le dan este amparo, pero le dice al mismo tiempo el juez, bueno, güey, sí, está bien, pero te doy el amparo, pero tienes 5 días para congelar o garantizarme el pago de los 9,000 millones de pesos, ¿no? Y no los puedes tocar, esos 9,000 millones se van a quedar ahí en lo que seguimos el juicio, hasta donde tope. Y si no lo puedes garantizar, entonces el SAT te va a embargar las cuentas e incluso hasta plantas de luz, ¿no? Plantas de energía eléctrica para garantizar el pago en lo que seguimos el juicio. Y entonces este es algo interesante porque le están poniendo, en este caso Iberdrola, un costo, ¿no? El costo de tener inmovilizado 9,000 millones de pesos, no poder tocarlos en lo absoluto hasta que continúe el juicio. Entonces, esto desincentiva, evidentemente, Iberdrola a seguir un juicio muy largo, porque no lo puede mover, ¿no? O está garantizado, está hipotecado, en fin, no puede hacer muchas cosas. Entonces, es interesante porque es la segunda vez que vemos esta acción. La primera con Grupo Alsea, que hizo exactamente lo mismo el SAT, y ahora con Iberdrola. Y la verdad es que es una estrategia distinta. Y bueno, con Iberdrola tiene 5 días para garantizar el pago de los 9,000 millones de pesos o se darán embargadas sus cuentas y sus plantas de electricidad. Sí, lo que vi sobre este tema, sobre todo que es un elemento importante, es que el SAT está también dando la información suficiente al juez, que es el que pues termina por tomar ya esta decisión de los amparos y demás, para justificar que las empresas, tanto Alsea como Iberdrola, tienen la capacidad financiera para pagar esta multa. Y al tener ellos esta capacidad financiera, que es lo que demuestra la autoridad, entonces ya el juez toma esta decisión. Dice, tienes el dinero, entonces te lo vamos a congelar. Tienes que entregarlo como garantía para pues cumplir con tu responsabilidad si es que pierdes este juicio, y entonces se pueda seguir adelante con este proceso. Entonces, pues cuando menos ya el SAT, el gobierno federal, encuentran esta manera de, pues no puedes detener los amparos, pero sí los puedes desincentivar, sobre todo porque las empresas tendrán que poner esta cantidad sobre la mesa y tendrán ahora que esperar el resultado ya final de todo este proceso. Y son procesos que se alargan de manera importante, o sea, son años que tardan luego estos litigios, y este recurso se tendrá que poner ahí, se tendrá que garantizar. Vamos a ver si esto tiene efecto. Ayer Raquel Buenrostro señalaba que todavía hay oportunidad, hay muchísimo de dónde obtener todavía recursos de los grandes contribuyentes, que se ha incrementado incluso en un 20% en el último año. Entonces, todavía hay de dónde rascarle, sin necesidad de subir impuestos, obligando a estas empresas a pagar lo que les corresponde, y en este caso, pues también cumplir con las multas
y las sanciones impuestas por parte de la autoridad, como en el caso particular de Iberdrola, que ojo, no es la única planta. O sea, estos 9.000 millones es de una sola planta. Y hay todavía otras 2 o 3 que están todavía investigadas y que están en proceso de revisión. Entonces, este puede ser el principio también de una serie de multas que le estarían cayendo a esta empresa. Sí, porque es que debemos recordar, Mauricio, que la ley, la actual ley eléctrica, incluso antes de la reformada, la ley eléctrica de Peña Nieto, le hace ilegal que las empresas de autoabasto, como esta casa de Iberdrola, venda energía eléctrica. Y bueno, que puede haber, hay otras cosas, pero la venta de energía eléctrica es ilegal. La única que puede vender energía eléctrica es la Comisión Federal de Electricidad, digo que quede claro. Entonces sucede que Iberdrola vendió a Holcim, por ejemplo, energía eléctrica, y la evidencia es una factura o varias facturas. Entonces, está claro, en la factura se vende energía eléctrica y dice el costo subtotal, IVA total, y esa es la evidencia. Con lo cual es una evidencia muy fuerte, porque evidentemente también el SAT valida la factura. Incluso Iberdrola quería que le devolvieran el IVA, por increíble que parezca. También por ahí ha habido, pues por así decirlo, fraude fiscal. Y de ahí deriva toda esta multona. Lo que dice Iberdrola es que, bueno, no, esta multa es ilegal porque la CRE está violando el secreto fiscal, ¿no? Dice, pues que no, ellos no pueden saber mis facturas, ¿no? Y la otra está diciendo, Iberdrola, es mucho dinero para pagar, no tengo tanto dinero, ¿no? O sea, Iberdrola es una pequeña compañía mexicana. Pero el juez, al momento de garantizar o pedir la garantía del pago, está diciendo, no, güey, si tienes todo el dinero para pagar todo esto. Entonces está interesante porque sí, es una nueva estrategia legal que estamos viendo en ese momento. Ante la desaparición o extravío de una persona, no se necesita que pasen 72 horas para levantar el reporte. Llama al 961-238-0198. Juntos podemos ayudar. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.